La teoría semiológica de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure nació en Ginebra, Suiza, el 26 de noviembre de 1857. Fue un lingüístico suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y desarrollo del estudio de la lingüística. Sus teorías se desarrollan en el curso de Lingüística General, texto publicado después de su muerte en 1916 por sus discípulos. La semiología estudia el funcionamiento de los sistemas de signos en la vida social dentro del marco de la lingüística. El objeto de estudio de la lingüística es la lengua, que según Saussure constituye una parte del lenguaje junto con el habla. Para Saussure, la lengua debe ser concebida como una institución social, de naturaleza mental y previa e independiente de los usos de los hablantes. Hace hincapié en la facultad mental asociativa, desempeña un papel determinante en la organización de la lengua, como siempre. Esta facultad posibilita la asociación entre los conceptos con la representación de los signos lingüísticos. La primera preocupación de Ferdinand es diferenciar los conceptos de lengua y lenguaje. Ambos conceptos venían siendo utilizados corrientemente por la lingüística clásica. No obstante, su uso era equívoco. La intervención científica de Saussure tuvo por objeto determinar ciertas características estructurales que lograsen delimitar con el correspondiente rigor los respectivos conceptos de lengua y lenguaje. Al ir estableciendo la diferencia entre lengua y lenguaje, Ferdinand va construyendo un paradigma científico mediante el cual asigna a la lingüística un lugar epistemológico autónomo respecto a otros enfoques posibles de los fenómenos que analiza y de notable coherencia y exhaustividad, para defender su tesis de que la lengua produce la unidad del lenguaje. Se preocupa por demostrar que no está probado que la función del lenguaje, tal como se manifiesta cuando hablamos, sea enteramente natural. Para ello, rebate ciertas consideraciones positivas, como la pretensión de que nuestro aparato vocal esté hecho para hablar, como nuestras piernas para caminar. O reduce la trascendencia universal que se atribuye al descubrimiento de las localizaciones cerebrales, teoría que en su tiempo sustituye a la desacreditada frenología, mostrando en qué forma lo convencional y por tanto lo social relega a un lugar secundario la cuestión del aparato vocal. La obra de Saussure estudia principalmente el signo lingüístico y establece una clasificación que permite distinguir entre diversos aspectos del lenguaje. En primer lugar, los estudios lingüísticos pueden ser diacrónicos, es decir, históricos, o sincrónicos, es decir, sobre un momento concreto. En segundo lugar, el lenguaje puede considerarse como lengua o como habla. Y en tercer lugar, el signo consta de un significante y un significado. El análisis diacrónico describe la evolución histórica de un idioma a lo largo del tiempo, mientras que el estudio sincrónico se detiene en analizar el estudio particular de ese idioma en una determinada época o periodo temporal. El enfoque diacrónico
Se interesa en la historia de la lengua y estudia sus evoluciones, la etimología, la evolución fonética, la semántica, el léxico, la sintaxis, etc. El tiempo es un préstamo lingüístico construido sobre las raíces griegas, a través y tiempo. La lingüística, comparada, por ejemplo, tiene una aproximación diacrónica. El enfoque sincrónico se interesa en una lengua en un momento preciso de la historia. Esa palabra también deriva de dos raíces del griego, antiguo con y tiempo. La gramática escolar, en lo esencial, es sincrónica, pues indica cuáles son las normas consideradas como reglas de una lengua. La lengua y el habla. El habla es el lenguaje en acción. Es la ejecución individual de cada hablante. La lengua es la estructura, el mecanismo, los códigos referenciales que usan los individuos para hablar, sin los cuales no sería posible el habla. Al separar la lengua del habla, se separa al mismo tiempo lo que es social de lo que es individual y lo que es esencial de lo que es accesorio y más o menos accidental. El significado y el significante. Para Ferdinand, ambos son parte de la estructura del signo. El significante es la forma material que toma un signo. Puede ser la escritura de una palabra, grafía, o una imagen visual o mental. El significante adquiere sentido a nivel de lo simbólico, es decir, cuando se vuelve significativo en un contexto lingüístico específico. Por ejemplo, si pudiéramos viajar en el tiempo, a la Edad Media, y dijéramos computadora, nadie sabría a qué nos referiríamos, puesto que nadie podría asociar la imagen de una computadora con su imagen acústica. El significado es el contenido mental que le damos a un signo lingüístico y que se asocia con el sonido. Con la imagen acústica, diría Ferdinand. Esto se refiere a la imagen mental de cada persona, que cada persona tiene cuando escucha la emisión sonora de una palabra.